se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia. Buenos días, este es el día que hizo el Señor, en Él nos gozamos y en Él nos alegramos. Mi nombre es Víctor Treviño, somos el Ministerio Profético Las Trompetas de Plata. Es un placer poder saludar y poder llegar hasta sus hogares a través de este medio y poder decirle que Dios hoy tiene una palabra para nosotros, una palabra que va a desafiarnos, una palabra que nos va a llevar a poder entender el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Hoy queremos compartir una palabra que hemos titulado El secreto más viejo. Mucha gente vive contando secretos o viviendo de cosas que pueden hacernos llegar a alcanzar nuestro propósito o alcanzar el éxito en la vida. La Biblia dice en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo del 1 al 4, cómo Jesús deja el secreto más viejo, pero también el secreto menos usado. Me acompaña mi hermano y amigo Jesús González. Hermano, ¿cómo estás? Dios lo bendiga. Dios te bendiga, Víctor. De verdad es un placer estar de nuevo de este púlpito. Es un privilegio para nosotros poder ministrar la palabra desde este lugar. Y sin más preámbulos. Así es, pues vamos a entrar con la palabra. Decíamos que el secreto más viejo, bueno, es impresionante porque vamos a hablar de la oración. No podemos seguir escondiendo, ¿no?, el secreto más viejo, que es la oración. Vamos a leer ahí, yo leo de la Nueva Versión Internacional, libro de Lucas, capítulo 11, versículo del 1 al 4. Mire lo que dice. Un día estaba Jesús orando y dice que estaba en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren, digan esto: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Dice: danos nuestro pan de cada día, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos metas en tentación. Interesante, hermano Jesús, que los discípulos no le pidieron a Jesús que los enseñara a predicar. Los discípulos no le pidieron a Jesús que los enseñara a orar por los enfermos. Los discípulos tampoco le pidieron a Jesús que los enseñara a poder sacar a los demonios. Los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Qué interesante, porque la vida de Jesús fue marcada por una vida constante de oración. Ellos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Ahora, ¿será importante la oración en la vida del creyente? ¿Será algo que necesitamos verdaderamente para poder caminar la vida cristiana? ¿O simplemente es algo más que se agrega para poder, no sé, que sea parte más del adorno de ser llamados cristianos, la oración? Es interesante que la oración es el secreto más viejo, pero el secreto menos usado. Las estadísticas revelan que escucha esto, el 92% de la iglesia conoce lo que es la adoración, pero solamente el 8% la practica. Y esto es algo sumamente delicado, porque la oración en la vida cristiana es el apoyo central, es la base fuerte de lo que nosotros llamamos el cristianismo o la vida cristiana, es decir, el seguir a Cristo. Es necesaria la oración. Ahora, en la vida cristiana no hay secretos. Pusimos el secreto más viejo, pero en sí no hay secreto, no existe un método para poder alcanzar el éxito, no hay una fórmula para la prosperidad. Mucha gente hoy en día busca métodos para poder hacer crecer sus iglesias, busca ideas para poder conseguir ser alguien en la vida. Tal vez ha topado con libros donde la portada dice: cambie su vida en 40 días, o 7 pasos para el éxito, o métodos para prosperar en 3 días. Hoy yo no tengo noticias, nada de eso le va a ayudar si usted no empieza con una vida de oración. La oración es la única puerta que nos va a poder llevar a poder ser personas maduras y poder entender cuál es nuestro propósito en esta tierra y poder estar conectados con Dios. Es interesante que Lucas 11:1 dice que Jesús estaba orando. Algo llamó la atención de los discípulos al ver a Jesús orando. Ahora,
Jesús hacía muchos milagros. La Biblia nos enseña cómo Él oraba por los enfermos, cómo Él sanaba a los paralíticos, cómo Él abría los ojos de las personas que no podían ver, los oídos de los sordos. Sin embargo, los discípulos se acercan a Jesús y le dicen: Señor, enséñanos. Ahora, hermano, ¿usted cree que sea indispensable la oración en la vida del creyente? Bueno, este tiempo el que vimos, Víctor, es un tiempo donde siempre estamos hablando del último tiempo. Y este secreto más viejo no es otro que la oración. El Señor desde la creación del mundo, creo yo, que colocó esto en el hombre, la necesidad, el espíritu que Él colocó, alma, cuerpo y espíritu, lo colocó siempre para que el hombre tuviera una necesidad de buscar a Dios. El hombre en este último tiempo busca cualquier Dios o cualquier nombre que aparenta ser Dios, cualquier religión que lo lleve a orar a cualquier Dios, pero no al Dios de la Biblia, no al Dios, al Cristo que murió en la cruz y que resucitó. Y bueno, la intención de nosotros con este tema hoy es que Dios nos está llamando como la atención. Yo siempre hablo de un warning, y Dios a veces permite cosas en nuestras vidas para que nos activemos, nos reactivemos o reaccionemos, sería la palabra, a que el llamado de nosotros, de todo cristiano, de todo seguidor de Jesús, de todo aquel que ha aceptado a Cristo en su corazón y ha decidido obedecerle, ¿verdad? Y que el Señor ha empezado a transformar su vida porque adquirimos una nueva naturaleza. Si es algo que Él coloca, es que debemos estar en constante comunicación con Él. El hombre se ha olvidado de comunicarse con Dios y se ha vuelto demasiado religioso. Y en este tiempo, último tiempo, Dios siempre quiere llamar la atención y llevarnos de un nivel a otro nivel. Cuando hablamos de un nivel en la parte espiritual, es que Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas, llama la atención, pero es para llevarnos a otro nivel de fe, o a otro nivel de oración, a otro nivel donde Él se muestre con más abertura, con más entendimiento en nuestras vidas. A veces entramos por procesos, por desiertos, por problemas en nuestras vidas y no entendemos, y a veces le echamos la culpa al enemigo, estamos echando la culpa siempre al diablo. Pero a veces Dios permite en nuestras vidas cosas que Él mismo da permiso, es un Dios permisivo, las admite para que estos dardos o estos problemas o estos desiertos por donde Dios permite que nosotros pasemos, es simplemente para bendecirnos, es simplemente para que volvamos a hacer algo que Él ya nos había mandado a hacer, volvamos a hacer algo que se nos había olvidado. Vamos a ir a la palabra, el verso 5:13 de ese mismo capítulo 11. Todos sabemos que es una oración que Él nos enseña por la palabra, pero es una oración modelo, es una forma de cómo ir al Padre, de cómo alabar al Padre, ¿verdad? De cómo saber dónde está Él y de quién es Él. Entonces, estos versos 5 al 13, donde Él muestra la oración del Padre Nuestro, que muchas religiones lo rezan por repeticiones o lo dicen por repeticiones, no hacen otra cosa que no entender a lo que el Señor nos dejó una oración modelo. Cuando Él subía al monte, lo hacía, Víctor, Él se cargaba, como tú dices, hacía muchos milagros, predicaba la palabra, enseñaba porque era un maestro, y Él después estaba tan cargado o estaba tan que Él se apartaba a solas al monte, y no era otra cosa sino a orar, a recargar las baterías, a orar con el Padre, a dialogar con el Padre, porque estaban unidos, uno solo eran, ¿verdad? 100% hombre, 100% Dios en la tierra. Se necesitaba esto, necesitaba llorar ante el Padre, necesitaba orar ante el Padre, necesitaba hablar con Él para recibir las fuerzas de nuevo y poder seguir el ministerio. A veces nosotros nos acostumbramos a recibir una palabra sin a veces orar, o a leer la Biblia sin a veces orar. Y como vamos a mostrar más adelante, creo que estoy seguro que lo primero, por lo que muestra la palabra, que nos manda el Señor a hacer, no es como dice Víctor, no es primero a predicar, no es primero a hacer otras cosas, sino lo primero es orar. Y es lo que menos uno está haciendo. Si el Señor instituyó un diezmo o un principio de diezmo, de diezmar, cuando Él habla de diezmo, la gente lo lleva siempre al dinero, a la parte financiera, pero en realidad el diezmo Dios lo pidió como una muestra de prueba para todo.
Y si es en la oración, saque la cuenta, 24 horas al día tiene usted, tengo yo, y a veces no oramos ni media hora, ni 5 minutos, ni 15 minutos, pero queremos que todo se sane, queremos que todo se salve, queremos que todo se cambie. Y no empezamos por este principio de obediencia, no empezamos por este principio de prueba, porque es una prueba simplemente que el Señor coloca para que vayamos y entendamos que es un principio que Él está colocando para luego tener una vida de disciplina. Oiga, y es interesante porque usted dice, y mucha gente se excusa, no, es que yo estoy predicando la palabra. Es que yo estoy saliendo a las calles a predicar la palabra. Eso es más importante. Dios quiere que todos se salven. Yo quiero decirle que eso no es lo más importante. La Biblia lo establece, no, yo no lo establezco. Por ejemplo, cuando se habla acerca de la elección de los 7, estamos hablando del comienzo de la iglesia. Las viudas estaban siendo desatendidas, se arma un conflicto ahí, así que se reúnen los apóstoles, que era el gobierno de la iglesia, y ellos le dicen, ¿saben qué? Escojan a 7 hombres de buen testimonio, hombres llenos de fe, hombres llenos del Espíritu Santo, que se dediquen a las mesas. Y mira lo que dice, me llama la atención ahorita que usted hablaba eso, porque Hechos 6, capítulo 6, Hechos 6:4 dice, así nosotros nos dedicaremos de lleno, dice. No dice de lleno a predicar la palabra primero, dice, nos dedicaremos de lleno a la oración. Y después dice, y al ministerio de la palabra. Pero miren las prioridades. La Biblia, siempre que la palabra nos enseña algo y marca primero algo y después algo, nos quiere hablar. No simplemente está porque así se le ocurrió a Lucas escribirlo, o a Pablo, o a Pedro. Simplemente porque el Señor nos quiere hablar algo. Dice, nosotros dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Podemos ver una expansión de la iglesia impresionante cuando esos hombres empiezan a orar. Y a veces decimos, bueno, es que yo estoy haciendo esto. Y pasa como un ministro de alabanza que una vez dijo, bueno, yo le estaba hablando a todos de Dios, que me olvidé de hablar con Dios. Y eso pasa, a veces tú te puedes ocupar tanto en un ministerio, tanto en hacer la obra de Cristo, que se te olvida hablar con Cristo. Y es esencial y es vital. Escuchábamos a un pastor decir que la oración es como el pulmón de la iglesia. Si la iglesia no tiene oración, no tiene pulmón, no puede hacer su obra, no puede hacer su función. Es como un respiradero que le ayuda a la iglesia a poder seguir adelante. Y es esencial poder entender que la oración no es algo que si nosotros queremos hacer, es algo que tenemos que hacer como cristianos y como siervos y hombres de Dios. Enséñanos a orar, el capítulo 11 del verso 1, enséñanos a orar, le decían sus discípulos que tenían tiempo con ellos. No les dijo enséñanos a predicar, como tú dices, no nos dijo. Pero hay algo importante que Jesús le enseña en esta oración, en la oración que vemos como modelo. El verso 5 al 13, Jesús insta a sus apóstoles, insta a sus discípulos a tener una osadía. La osadía de que oren, de que seamos atrevidos, de que seamos insistentes en la oración, de que persistamos en orar. De que esto es una disciplina, de que esto no puede ir separado, la comunicación con el Padre, la dirección del Espíritu Santo, sabiendo que es a través de Jesucristo, es algo que Él nos insta. Él aquí nos asegura que Él responderá, porque Él dice y pide allí, nos insta, Él nos prueba de una manera que Él quiere que estemos en constante comunicación con Él. Si ustedes piden esto, yo lo daré, de acuerdo a mi voluntad, dice Él. Pero de acuerdo a qué voluntad, es a la voluntad perfecta y agradable que Él tiene para nosotros. Él lo hace por medio del Espíritu Santo. ¿Cuánto más lo dará el Espíritu Santo a sus hijos, a sus escogidos, a lo que Él ha decidido entregar todo esto que para muchos son misterios? Una palabra revelada desde Génesis hasta Apocalipsis. Para muchos hay tantos misterios allí simplemente porque no les escudriñamos y porque no estudiamos y porque no oramos. Una cosa viene de la mano con otra. Entonces, la oración nos capacita. El Espíritu Santo nos capacita para que aprendamos a hablar con el Padre, para que aprendamos a decirle las palabras que Él quiere oír de nosotros, aunque Él ya conoce, antes de que estén en mis labios, Él ya conoce esta palabra, Él ya conoce mi necesidad y Él ya conoce tu necesidad, lo que nosotros necesitamos y lo que le vamos a pedir. Entonces, esta oración que es por el Espíritu Santo prevalece en contra
de nuestras emociones, en contra de nuestros sentimientos, en contra de nuestras pasiones. A veces ponemos estas luchas y pruebas, emociones y pasiones por delante de esta oración. Entonces, ¿quién tiene que venir a ayudarnos para poder hacer la oración que Dios quiere oír de nuestros labios? El Espíritu Santo. Y Él tiene que dar el Espíritu Santo para que nos guíe y nos enseñe a orar. Por eso es que los discípulos veían a Jesús orando y decían, no era un ratico, no eran 5 minutos, no eran 15 minutos, porque la Biblia muestra que decía que subía y oraba toda la noche antes que rayara el alba. Y el alba raya a las 6 de la mañana. A veces nosotros vamos a una vigilia y decimos la media vigilia hasta las 12. Pero en realidad ni siquiera hemos empezado a orar, Víctor. Ni siquiera hemos empezado a dar el tiempo que el Señor nos pide. El libro de Zacarías muestra algo bien importante, algo que me llamaba mucho la atención, y que la iglesia en este tiempo, como hombres de Dios y como mujeres de Dios, que necesitamos la comunión con el Espíritu Santo, como el Padre y con el Hijo, debemos entender algo. Zacarías dice esto, Zacarías 12, versos 10, dice: en aquel día me dispondré a destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén. Sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de súplica. Y entonces pondrán sus ojos en mí y harán lamentación por el que traspasaron, como quien hace lamentación por su hijo único. Llorarán amargamente como quien llora por su primogénito. Hermano, cuando el Señor escribió esto, dijo esto al profeta Zacarías, estaba mostrando el sufrimiento de Jesús en la cruz. Y no lo mostraba para un tiempo, porque esto está escrito para un tiempo que va a ocurrir. Esto está escrito para el tiempo final, cuando ya la iglesia no esté aquí, cuando el Espíritu Santo no esté aquí. Él está hablando de un tiempo que va a derramar este Espíritu. Dice sobre Israel y sobre todos los que se han quedado, que estén formando parte de su familia. Eso es para un tiempo. Pero ese es algo muy importante: espíritu de gracia y de súplica. Nosotros en este tiempo lo que más debemos pedir es la gracia y el favor del Señor, ¿verdad? Que derrame un espíritu de gracia. ¿Por qué de gracia? ¿Y qué significa esta gracia? Es un favor inmerecido, como hemos dicho, pero es una actitud favorable que permite que el favorecido se congracie con alguien y obtengan la ayuda o el favor que necesita. Es un espíritu de súplica. Entonces pondrán mis ojos en mí, dice él. Dios está mandando que nos volvamos a Él con un espíritu de ruego, con un espíritu de súplica. Ya no es esa oración débil, ya no es esa oración simple que estamos acostumbrados a hacer por 5 o 15 minutos, una oración que no llega ni al techo. A veces entendemos que gente en la Biblia, hombres que Él preparó, les colocó el Espíritu Santo para que lo ayudaran a orar largamente. Y ya lo vamos a mostrar con alguien que mucha gente ha oído hablar de ella. Pero esta mujer oraba largamente y a veces era hasta prejuiciada por su mismo pastor. No entendían lo que estaba pasando, sino que este espíritu de gracia y este espíritu que está puesto allí para ser derramado sobre los hijos de nuestro Señor Jesucristo, sobre nosotros, sobre la iglesia de Cristo, un espíritu de súplica, para que podamos y aprendamos a orar, Víctor. Tenemos que pedir que se nos revele y se nos dé ese espíritu de gracia y de súplica, porque a veces pedimos tantas cosas en la oración que no sabemos pedir. No sabemos pedir ni en el tiempo que estamos, ni para el tiempo futuro. Siempre decimos de aquí, enseñamos, queremos unirnos a ustedes en oración, queremos unirnos a las personas que llaman por las necesidades. Nosotros también tenemos necesidades. La Biblia dice que donde 2 o 3 se unen, ahí está el Espíritu. Pero queremos enseñar de que esto es una unidad también con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es donde se derrama ese espíritu de gracia y de súplica que Él está exigiendo en Zacarías, porque es una exigencia, hermano. En este tiempo tan difícil, en el mundo que necesita luz y que necesita la sal, que somos la iglesia, es necesario que nosotros nos exijamos a nosotros a ir a otro nivel. Y entonces a veces Dios llama la atención como dije al principio. Tienen que pasarnos y entregarnos pruebas, permitir desiertos, permitir que la familia a veces llegue a un conato de separación, llegue a un conato de muerte, llegue a un conato de problemas, un comienzo de problemas,
para entender de que Dios lo que quiere es llamar la atención, que Él quiere que oremos, que entremos al lugar santo, que entremos al lugar secreto, para Él poder comunicar, para Él poder decir, estoy aquí contigo, estoy presente. Es un tiempo, mi hermano, donde el mundo está viviendo la mayor tiniebla de la parte de la historia de la vida cristiana. Estamos viviendo un tiempo negro, estamos viviendo un tiempo oscuro, que es necesario que la iglesia traiga la luz y que es necesario que la iglesia vuelva a colocarse de rodillas, a tomar la posición humilde y sencilla de depender del Señor. Ya basta con a veces ir a los altares, ya basta con a veces mostrarnos como los fariseos en una posición de pie con altivez, creyendo que ya lo hicieron todo, creyendo que ya tenemos todo, creyendo que ya hemos logrado la mayor parte porque hay salvación, porque tenemos una iglesia full de 10,000 miembros, porque tenemos la mayor cuenta en el banco y que no nos falte, tenemos todas las misiones del mundo. Mi hermano, Dios siempre ha querido tener una comunión con el hombre. Es lo que más le importa, es este espíritu de súplica y de ruego hacia Él, hacia su persona. Que podamos entender de que hay un Espíritu Santo y hay un guía espiritual que es el Espíritu de Dios. Víctor, es un tiempo difícil. Oiga, qué interesante, que me llama mucho la atención porque el profeta Zacarías no dice, este espíritu se va a derramar solamente sobre los pastores, los apóstoles, los siervos, aleluya. No, ¿verdad? Él dice que este espíritu de gracia y de oración, dice la versión Reina Valera, se va a derramar sobre toda la casa de David, empezando ¿por quién? Por Jesucristo. El libro de Salmos, capítulo 45, dice, la gracia se derramó sobre ti, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Desde ahí empezó un derramamiento de gracia, pero hermano, ¿dónde empezó esa gracia? En la cruz del Calvario. Fue en la cruz del Calvario donde esa gracia empezó a caer sobre Jesús, aunque vemos cómo Jesús, este espíritu ya estaba sobre él. El Espíritu Santo ya estaba sobre él y estaba provocando. Miren, qué interesante que Jesús no oraba como los fariseos. Los fariseos se ponían a orar de una manera como la ley lo exigía. Aún mismo en este tiempo vemos, ¿no? en las paredes de ruego allá en Israel, y no dice nada, ¿no? Nada más están repitiendo vanas oraciones. Jesús vino a cambiar el modelo. Amén. Fue por eso que los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. O sea, ¿qué tipo de oración estás haciendo tú? Porque era algo sorprendente. El espíritu de gracia y de oración va más allá de simplemente decir, Padre, te pido, Señor, Padre Santo, esto y lo otro. Es un espíritu. Es el mismo Espíritu Santo provocando en nosotros un gemir. El apóstol Pablo decía, yo gimo por ustedes. Es un padecimiento que empieza en la cruz del Calvario, entendiendo quién es Cristo y cómo nosotros vamos a dirigirnos a orar. El Santiago dice que nosotros no recibimos porque no sabemos cómo orar. Pedimos para nosotros mismos, para nuestros propios deleites y no para poder hacer la voluntad de Dios. Ahora, la Biblia dice también que Él concede las peticiones de nuestro corazón. No malentendamos esto. Sin embargo, necesitamos alinearnos al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Es interesante porque, volviendo hoy al pasaje de Lucas capítulo 11, los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Ahora, Jesús era un hombre de oración. Yo no voy a acercar a una persona que yo sé que no ora, no, y le dice, oye, enséñame a orar, porque ¿qué me va a enseñar? Sin embargo, a veces decimos, no, yo soy un hombre de oración, aleluya. Y mire, a veces las oraciones largas en público siempre van a reflejar oraciones cortas en privado. A veces no lo digo siempre, hay gente que le gusta orar, pero hay gente que simplemente se para y hace alarde de grandes palabras, simplemente para poder sorprender a otros. Pero como decimos en mi tierra, trae el costal vacío, no tiene nada. Entonces a veces escuchamos oraciones como, oh amantísimo Padre Celestial que estás en gloria, altísimo, soberano Dios de los cielos, de los ejércitos, venimos ante ti, Señor, con el corazón rendido, para darte gloria, aleluya, Padre, amén. No tiene nada de malo, pero a veces lo hacemos tan religioso cuando Dios nos dice simplemente clama a mí, di, Abba Padre, acércate a mí creyendo. Es interesante porque usted hablaba del versículo 5, de una petición a medianoche, ¿no? Como un amigo se presentaba con otro y le decía, oye, dame esto, es a la medianoche. No, pero es que ya estoy dormido, es que me llegó visita, necesito que me des esto. Y dice, no le contesta nada más porque no le contestó, se va a levantar, no porque es su amigo simplemente, sino
por su impertinencia. A veces tenemos que ser impertinentes. La Biblia dice orar sin cesar. Eso no significa que usted va a estar orando todo el tiempo, estar de rodillas, Señor, por favor, te pido, vamos. No, tenemos que vivir una vida de oración. La oración es un estilo de vida. Me llama la atención Lucas 5. Capítulos del 5, del 15 al 16 dice, hablando de Jesús, pero su fama se extendía más y más. Y dice, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Vemos esto muy comúnmente, ¿verdad? Cómo la gente se acerca a Jesús y no tiene nada de malo, pero mira lo que dice, mas él, hablando de Jesús, se apartaba a lugares desiertos y oraba. Todos tenemos que tener un lugar desierto, un lugar donde nosotros tenemos que apartarnos ahora. Tal vez puede ser, no sé, al lado de tu cama, un closet, en la sala. Yo utilizo mucho la sala para ir a orar. Hay otras personas que oran en la mesa. No sé, mire, el lugar más incómodo para orar fue la cruz del Calvario. Y Jesús oró ahí. Dijo, Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Ahí Jesús oró. Entonces no hay un lugar, y mucha gente dice, no, es que yo me quedo dormido. Ora parado. A mí a veces me estoy quedando dormido y yo me paro. Ahora, no te estamos predicando, no te estamos hablando algo que nosotros no estamos viviendo. Estamos en un cuerpo de carne, a veces el cuerpo se cansa, pero esta es una batalla. Es una batalla que tenemos que pelear todos los días. El apóstol Pablo dijo, yo golpeo mi cuerpo todos los días, no siendo que yo siendo heraldo yo mismo vaya a ser avergonzado. Es una carrera que tenemos que correr con fe, pero tenemos que correr creyendo que Dios es el que derrama ese espíritu de gracia y de oración sobre nosotros. Ahora, Lucas capítulo 5, versículo 15 nos dice que Jesús sanaba a los enfermos, su fama se extendía, era reconocido, todos querían escuchar sus mensajes. ¿Qué tenía Jesús? La oración. No había nada, no hay secretos, simplemente era un hombre que oraba. Interesante porque hoy todos quieren atención. Muchos quieren ser reconocidos. La gente quiere que otra gente los oiga, que escuche sus mensajes. Muchos quieren poner las manos sobre los enfermos y que estos sanen. O si no, también quieren echar fuera demonios, quieren pararse en el púlpito y aleluya, que todo se empieza a mover, que la gloria de Dios caiga, pero no quieren orar. Es interesante porque no quieren orar. Y Jesús deja bien marcado, la oración es la llave que abre las puertas de lo sobrenatural. Jesús se movía en los 5 ministerios. ¿Qué estoy diciendo con esto? Jesús era un apóstol. El libro de Hebreos nos habla de que él era un apóstol. Él era un profeta. Recordamos la mujer samaritana, cómo le oye, me parece que tú eres profeta, Señor. Sí, él era profeta. Él era un pastor también. El buen pastor daba la vida por sus ovejas. Él era un evangelista. Él tenía compasión por las multitudes y él era un maestro, él se la pasaba enseñando la palabra. Pero aparte de estos 5 ministerios que están registrados en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Jesús ejerció 2 ministerios que aparecen en el Antiguo Testamento y que también son mencionados en el libro de Apocalipsis, como el Señor nos llama, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, lavado por su sangre. Y esto es el ministerio sacerdotal y el ministerio de rey. Es interesante porque estos ministerios eran los más prestigiados en el Antiguo Testamento, ya que muy pocos operaban en estos dos, no pudieron operar en estos dos, pero Jesús operó y él ejerció los 2 ministerios. Ahora, usted me dirá, bueno, ¿el profeta qué? Los profetas eran odiados en el Antiguo Testamento. Un profeta llegar a una ciudad era como si llegó un tornado, llegó un huracán, porque empezaron a remover todo. Sin embargo, un sacerdote era visto bien por la gente porque el sacerdote, recordemos que él tenía la función de poder representar al pueblo, poder ofrecer sacrificios por el pueblo. Entonces, es interesante porque de noche Jesús operaba como sacerdote, o de madrugada operaba como sacerdote, orando, clamando al Padre. Y esta es la función sacerdotal. Nosotros como sacerdotes de nuestra casa somos responsables de interceder por la necesidad de nuestra familia y también por la necesidad de nuestra nación. Ahora, de noche o de madrugada Jesús era sacerdote, pero de día era rey. ¿Por qué de día era rey? La función de un rey era decretar, era dar órdenes, era delegar autoridad. Nunca en la Biblia usted va a ver a Jesús orando por una persona. Usted nunca en la Biblia puede buscar y, bueno, pues voy a orar por esta persona, hermano, Dios te bendiga, oro por ti, para que no. Él llegaba y simplemente soltaba la palabra. Ahora, eso es un nivel de oración muy fuerte.
Yo no lo estoy diciendo, yo no he llegado ahí, pero yo sé que podemos alcanzar al poder con este espíritu de gracia y de oración, poder llegar a hacer eso. La Biblia dice que Jesús, dice la palabra, que haríamos cosas mayores. Podíamos ver cosas que Él iba a hacer a través de su Espíritu Santo en la iglesia. Ahora es interesante, Él se la pasaba orando, Jesús. Él simplemente oraba toda la noche, en la madrugada, y en el día simplemente decía: sé sano, sé salvo, abre tus ojos, camina, resucita. Es interesante, pero ese era el ministerio de Jesús. Eso era lo que Jesús hacía. De noche era sacerdote, pero de día era rey. Y es interesante porque aun cuando se presenta delante de la tumba de Lázaro, el Señor no ora a Lázaro, ora a su padre. Ora a su padre y le dice y esta es una de las pocas oraciones que Jesús hace en público. Él le dijo: Padre, te doy gracias, porque sé que siempre me oyes. Lázaro, sal fuera. Y al instante Lázaro salió. Dice la Biblia que mandó que le quitaran lo que traía puesto y que lo dejaran libre, desatarle y dejarle ir. Ahora, lo que llamó la atención de los discípulos no fueron los milagros que Jesús hacía, fue su vida de oración. Una vida de oración siempre va a ir acompañada del poder de Dios. Si tú empiezas a orar, una iglesia que ora es una iglesia llena del poder de Dios, es una iglesia llena de la gracia de Dios. A veces nos cuestionan mucho en nuestras congregaciones por qué la iglesia crece tan rápido. Y a veces el pastor nos ha hablado, hermano, nos ha platicado que a veces se le acercan pastores y le dicen: oye, pero ¿qué está pasando en tu congregación? ¿Por qué crece tan rápido? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es el modelo? Es que no hay método, no hay modelo. Simplemente lo que Jesús dijo, que oráramos. La oración es como un imán. Yo lo puedo ver así, que puede atraer. La Biblia dice que el Espíritu Santo llevaba a la iglesia los que habían de ser salvos, los que eran ordenados para salvación. Después vamos a hablar de eso. Entonces dice la palabra que oremos, necesitamos orar, hermano. Es necesario poder empezar a cultivar una vida de oración. Usted hablaba del Padre Nuestro, no es una oración repetitiva, es una oración modelo, pero es necesario poder empezar a cultivar y empezar, no sé, no sé, poner un tiempo tal vez, empezar 30 minutos de oración, pero siempre aliado también a la palabra, 30 minutos en la palabra, empezar a ejercer esto, no simplemente decir: bueno, yo oro, amén, gloria a Dios. Necesitamos empezar a orar, necesitamos empezar a buscar el rostro de Dios. ¿Para qué? Para que el espíritu de gracia y de oración pueda ser derramado sobre nuestras vidas y podamos ser más constantes y ver más resultados en nuestras vidas. Si hay algo que la iglesia debe estar pidiendo en este tiempo, es este espíritu de gracia y este espíritu de súplica, espíritu de oración, de ruego. Tenemos que pedirlo, tenemos que desearlo, tenemos que abrir un espacio en nuestra mente, en nuestro corazón, para pedir esta oración. Tener un lugar fijo para desear esto, que esta y nuestras demás peticiones estén en nuestro corazón, primeramente. ¿Por qué? Porque esto va a desatar otra cosa, esto va a abrir una brecha no deseada sin conocimiento, porque va a ir sobre cosas sobrenaturales que aún no entendemos, que aún no hemos visto, que aún no conocemos, ¿verdad? Es pedir la voluntad en nuestra mente de crear este espacio, de crear en nuestro corazón y enfocarnos en hacer esta voluntad del Señor, que pidamos esto, ser insistente en la oración. El Señor nos muestra en esta oración y en muchas partes de la Biblia que seamos insistentes, que sigamos orando. ¿Por qué? Así como muchos hombres lo hicieron. David fue uno. David en el Salmo 27:4 dice: una cosa he pedido, una cosa he deseado, en una cosa me he concentrado, en una cosa estoy seguro, esta buscaré. O sea, que tenía en su mente, en su corazón, un enfoque. A veces estamos pidiendo y no sabemos. No sabemos pedir. Ser insistente. El libro de Nehemías, el capítulo 1, el verso 6 al 9, muestra los ruegos y súplicas que este hombre tenía. Él no solamente fue llamado a reconstruir algo que a él había visto y que le había dolido en su corazón. Dice que él suplicó. Dice el verso 6: te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. ¿En favor de quién estamos orando nosotros ahora? Queremos salvación, queremos sanidad, queremos liberación, queremos una vida próspera, déjeme decirle algo, que todo eso viene junto. Cuando tenemos una vida de oración.
No es una vida de apariencia, es una vida de oración. Tenemos que entender que Jesucristo tuvo una vida de oración. Colosenses 4:2 dice, dedíquense a la oración y perseveren en ella, con agradecimiento. Es una tarea difícil, porque Dios a veces nos va a meter por estos desiertos y por estos problemas para que nos volvamos a Él. Porque dice que lo hagamos insistentemente. Tal vez se nos olvidó de dónde salimos, de dónde Él nos sacó. Él nos sacó de Egipto y queremos estar regresando a Egipto. Entonces, Él quiere a veces regresarnos a ese lugar para que por medio de la opresión podamos volver a entender quiénes somos en Cristo. Que no nos acostumbremos al sistema en el que estamos viviendo, porque somos pasajeros, somos advenedizos de esta tierra. A veces venimos aquí a Estados Unidos y se nos olvida que salimos de Centroamérica, de Suramérica, de cualquier parte del mundo, y nos acomodamos tanto que nos volvemos a las costumbres que hay aquí. Y se nos olvidaba que en nuestros países a veces éramos más fervientes a la oración, éramos más fervientes a las cosas del Señor, a la lectura de la palabra. Teníamos un tiempo con Él, nos apartábamos al monte, orábamos, ayunábamos y teníamos eso. A veces Dios permite esto en nuestra vida con nuestra misma familia, con nuestra misma esposa y hasta con nuestros mismos hijos, para que entendamos que se nos ha olvidado y que estamos muy acomodados, que ya tenemos la nevera full, que tenemos un trabajo, que tenemos una cuenta, que tenemos muchas cosas que este sistema presta. No es malo, mi hermano, pero a veces se nos olvida de dónde Dios nos sacó y para qué Él nos sacó de allí. Para que tengamos una vida de oración, una vida de relación con Él. Isaías 26, 16, 18 dice, clamó con gemidos, en angustia buscaron. Y ahí está hablando que tenía un clamor como de alguien que estaba de alumbramiento, como de alguien que estaba pariendo, como la mujer cuando alumbra, los dolores que le vienen. A veces Dios permite que vengan dolores a tu vida para que podamos clamar y podamos tener ese gemido que el Espíritu Santo nos va a guiar para que Él pueda oír. Isaías, el libro de Jeremías también muestra muchas veces donde él pone el ejemplo de que como dolor de parto, él quiere ver un alumbramiento. A veces él nos pone a parir, a veces él nos pone a alumbrar con gemido, con clamor, para poder él ver lo que nosotros tenemos en el vientre, que no es de nosotros, que él ya lo colocó allí, pero que tiene que darse en alumbramiento. Y esto se hace con oración, esto no se hace con otra cosa. Tenemos que aprender a gemir delante de la presencia del Señor. Primera de Samuel 1, 6, 10 muestra cómo Ana clamó y gimió. Esto es una oración específica. Esto es algo que ella hizo. Se cansó de hacerlo porque la Biblia muestra, cuando usted pueda leerlo, 1 Samuel capítulo 1, los versos 6 y 10 y en adelante. Muestra cómo esta mujer subía año tras año con un ruego, con una súplica. Pero hubo un año que ella dijo, estoy cansada de esto, estoy cansada de que Penina, que era su rival o la mujer que en el tiempo había estado en ese mismo lugar que ella, y como ella no había podido dar hijos, dice la Biblia y muestra la Biblia que el mismo Señor le había dado un espíritu que no podía tener hijos. ¿Sabes por qué? Porque Dios esperó el tiempo específico y esperó el tiempo en que ella pudiera parir primero en oración a ese hijo, para que después se lo entregara y lo consagrara a Él. Hubo un día, dice la Biblia, que ella decidió hacer algo más, suplicó, rogó y hacía largas horas en oración, en súplica. ¿Cuántas horas estás orando tú? ¿Estás orando 15 minutos? ¿Estás orando esas oraciones de emergencia? Señor, ya tengo que dormir, cuídame, protégeme, sácame aquí, llévame allá. Oraciones que de verdad no tienen ni cuerpo ni cabeza. Y creemos que porque las hacemos nosotros somos. A veces creo que estamos más ungidos por la letra que por el espíritu. Tenemos que empezar a buscar el rostro del Señor de verdad y no las manos.